Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Rojas Vázquez, estudiante de la Universidad Yacambú, y en esta oportunidad presento al equipo denominado Ley Orgánica de la Administración Pública, como parte de una evaluación del curso Introducción al Derecho, en la que desarrollaremos y explicaremos las teorías del comunismo, marxismo, naturalismo, teoría pura del derecho y realismo norteamericano, en la que cada compañero se presentará y explicará su punto en este mismo orden. Ahora bien, me corresponde, por acuerdo grupal, exponer la teoría del comunismo. Al respecto, apuntaré que el término comunismo o comunista nace en Francia por 1840 en una reunión de la clase obrera en la que buscaban reformas que fueran más allá de lo político y buscaran una igualdad real, y el término se populariza en toda Europa. Esta doctrina se nutre o parte de los postulados de Carlos Marx y de Friedrich Engels, y una práctica en la sociedad real se dio hacia 1917 en la revolución comunista de Rusia a través de los bolcheviques, y Lenin, que fue uno de los líderes fundamentales de esa revolución, también argumentó otras teorías que complementaban la misma, entre las que hablaba de la teoría del imperialismo y la teoría del partido vanguardia. La teoría del imperialismo se refería a que el imperialismo era una fase superior del capitalismo, y la teoría vanguardia es que debía existir un partido único de la clase obrera que llegara al poder y mantuviera el poder. Ahora, en este sentido, el comunismo, para que se materialice, lo exponían estos teóricos a través de fases. En una primera fase, una vez que llega la clase obrera al poder y se instaura lo que llamaba Carlos Marx la dictadura del proletario, se da una transición entre capitalismo y comunismo, en la que en un primer momento se debían reemplazar los modos de producción y los medios de producción, apropiándose el Estado de los medios de producción capitalistas, quitándosela a lo que denominaban la burguesía. Y en una segunda fase, llamada fase superior o propiamente comunismo, según Lenin, la primera fase Lenin la denominaba socialismo, y esta segunda fase o fase superior, propiamente comunismo, se debía reemplazar totalmente el control de la producción y distribución a través del colectivo. Asimismo, se debían eliminar las clases sociales. Asimismo, también se debía eliminar totalmente la propiedad privada, y se debía reemplazar lo que, según los comunistas, denominaban el Estado burgués hacia un Estado obrero. Muchas gracias. Hola, mi nombre es María José Martínez, cursante de la carrera de Derecho. Les voy a hablar sobre la teoría marxista. La teoría marxista fue creada por Carlos Marx. Es una teoría revolucionaria que se fundamenta en el movimiento histórico de la lucha de las clases sociales. El marxismo es un conjunto de movimientos políticos y su objetivo es darle un lugar a las personas de bajos recursos a una sociedad donde no haya discriminación ni explotación de las clases sociales. Esto con el fin de que no haya propiedad privada, ya que es el principio de la separación de la sociedad con las clases sociales. Gracias. Buen día, mi nombre es Gianfranco Gerardi y les vengo a exponer sobre lo que sería el justnaturalismo, o lo que es lo mismo, el derecho natural. Vamos primero con un concepto breve de lo que es el justnaturalismo. El justnaturalismo es una doctrina ética que define los derechos del hombre. Se funda en la naturaleza humana y es anterior al derecho positivo o al derecho consuetudinario. Eso quiere decir que es superior. Vamos a hablar sobre lo que es un poco de las diferentes teorías. Las diferentes teorías sobre el justnaturalismo pueden diferenciarse en cuanto a su fundación, pero todas coinciden que son un conjunto de principios o un conjunto de mandatos que pertenecen al derecho. Ahora, estas teorías van de la mano con lo que es el derecho positivo, porque el derecho positivo tiene que coincidir con lo que es el derecho natural, porque para que sea aceptado en un ordenamiento jurídico tiene que sancionar lo que son estos derechos naturales, para que, como ya se había hablado anteriormente, pueda estar sancionado en lo que es un ordenamiento jurídico, pueda pertenecer a un ordenamiento jurídico. El derecho natural es percibido por lo que es la razón del hombre. Ahora, la razón del hombre, ¿por qué? Porque, por ejemplo, un derecho o lo que sería una norma ética, moral, es no matar. Eso te lo dice la misma razón. Estos principios, como ya se había hablado anteriormente, esto es una parte de las características,
tiene que estar sancionado o en el derecho positivo, también en el derecho consuetudinario, para que puedan pertenecer a un ordenamiento jurídico. Vamos a hablar un poco también de lo que sería el justnaturalismo clásico o lo que es el justnaturalismo, por ejemplo, moderno. El justnaturalismo clásico se enfocaba más hacia lo divino, y también lo que sería a la ley natural. No se enfocaba en tal como un derecho o facultad, sino como una ley natural. Y lo que nos decía Aristóteles o Platón, que estaba sujeta a cambios, ya que la naturaleza del hombre es cambiante. Ahora vamos a hablar también de lo que sería el justnaturalismo moderno. El justnaturalismo moderno, como ya se ha venido hablando anteriormente, ya es una facultad, es un derecho que pertenece al hombre. Y, como ya se ha hablado anteriormente, tiene que estar sancionado en el ordenamiento jurídico vigente. Esto ha sido una breve explicación de lo que es el justnaturalismo. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Casey y le voy a hablar sobre la teoría pura del derecho. Es un proyecto teórico como la obra del filósofo del derecho Hans Kelsen, quien en 1960 dio sus sustentos más importantes para el desarrollo de este proyecto. La teoría pura del derecho es la automatización que busca otorgar al derecho la unidad y el carácter científico que lo consagra como una disciplina positiva. La teoría pura del derecho se opone el positivismo al derecho natural y también a las constantes negaciones de supuestos dualismos. Es importante señalar que la obra se identifica por ser predominante y absolutamente del derecho positivo. Cabe destacar que el derecho es una ordenación normativa del comportamiento humano, que considera una norma como el sentido de un acto en el cual se ordena o se permite y en especial se autoriza el comportamiento. Estas normas tienen dos características muy importantes: la validez y la eficiencia. La validez, que designa la existencia específica de la norma, y la eficiencia, que se refiere a que la norma sea verdaderamente aplicada. Para realizar las normas también se contempla que esto posee una jerarquía. Toda norma obtiene su vigencia de una norma superior. En el caso de la Constitución, ya que a pesar de que es la máxima norma, esta contiene una norma fundante básica. Se ha dicho que el derecho se ha visto mezclada con otras disciplinas como lo son la ética, la política y la psicología. Y lo que quería Hans Kelsen era como separar eso, o ni siquiera rechazar, sino aunque podrían estar ligadas de alguna cierta manera, era tratar o evitar que ésta se perdiera en el objetivo científico. A pesar de que esta teoría se ha visto, ha tenido múltiples ataques, se puede decir que está apoyado en el análisis social, en la orientación para los fines del Estado y una mejor influencia. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Méndez. Le voy a dar una breve explicación de lo que es el realismo jurídico norteamericano. En el siglo XIX y más específicamente en el siglo XX, la comunidad jurídica norteamericana desarrolló un movimiento donde quería integrar a los grandes juristas, a las grandes personalidades que habían para esta época, donde ellos llegaron a mencionar las grandes insatisfacciones que ellos tenían con las ideologías jurídicas que habían en esta época. Vale la pena mencionar que el realismo jurídico norteamericano fue una escuela de derecho dada a las premisas filosóficas según sus autores. Entre sus autores tenemos a Oliver Holmes, que fue su principal precursor. También podemos mencionar a Hume, a Poon, a Robert Hall, a Morris, entre otros. Vale la pena destacar que ellos eran grandes juristas, pero no pertenecían a la escuela tradicional. ¿Por qué el realismo jurídico norteamericano tuvo éxito? Bueno, tuvo éxito porque ellos querían proponer una reforma legal liberadora, que es lo que nosotros conocemos como una reforma constitucional. Sin embargo, esto iba a traer como consecuencia un profundo cambio en la manera de pensar del derecho, ya que iba a cambiar la forma de pensar de las partes involucradas, como en los jueces, los abogados, los juristas, los academicistas, etc.
Como conclusión podemos decir que el realismo jurídico norteamericano no es otra cosa que las profecías que los jueces iban a utilizar para resolver los asuntos jurídicos, porque ellos simplemente no confían en las reglas tradicionales que existían para esa época. Muchas gracias. Finalizando la exposición, respondemos a la pregunta ¿cuál o cuáles teorías de estas teorías abordadas han influido en Venezuela en estos últimos 20 años, resaltando el impacto en la sociedad venezolana desde la llegada del presidente Hugo Chávez al poder y el actual gobierno o el actual presidente. En ese sentido, consideramos que durante la gestión del presidente Chávez se suscitaron una serie de decisiones políticas y se promulgaron una serie de leyes que atentaron contra la propiedad privada, inclusive se dieron una serie de expropiaciones, y en tal sentido es influencia de lo que es el marxismo y el comunismo, que buscan cambiar el modelo de producción capitalista hacia un modelo de producción diferente a través del control obrero. Y el presidente Chávez mantenía el discurso de que como existía una crisis capitalista se debía dar una revolución social para darle más poder al pueblo y para darle más poder a la clase obrera. Asimismo, el presidente Chávez se sustentaba en las teorías de Lenin sobre el imperialismo, el cual es una fase superior del capitalismo, según Lenin, para decir al presidente Hugo Chávez que las causas de las desestabilizaciones socioeconómicas en el país eran causas de un poder superior. Dentro de este contexto, durante la gestión del presidente Chávez y el actual presidente, se habla de un socialismo del siglo XXI, el cual incorpora símbolos y asesoramiento constante de la Revolución Cubana. Se habla del hombre nuevo como teoría, una teoría promulgada por Ernesto Che Guevara. Asimismo, se consolida una economía controlada y centralizada. Se habla de un Estado comunal